Asociación de exalumnos. Facebook. Buenas tardes. Como es costumbre, en la Asociación de Exalumnos estamos programando estas conferencias todos los miércoles y los sábados en lo posible, donde normalmente las conferencias del miércoles son conferencias más académicas y las del sábado son conferencias más light, más de arte, más de temas de música, de todo ese tipo. Y hoy aprovechamos para tocar un tema muy importante para nosotros como gimnasianos, que son las excursiones. La excursión como pilar del espíritu gimnasiano, la llamamos. Tenemos dos invitados, es más que una conferencia, es un conversatorio. Dos exalumnos están invitados. Uno es Andrés Gull. Él entró a Montessori en 1977 y se graduó del colegio en 1989. Estudió ingeniería civil en la Universidad de los Andes e hizo una maestría y un PhD en geografía en la Universidad de Illinois y Florida, respectivamente. Desde el 2005 está dando clases de geografía en la Facultad de Historia y Geografía de los Andes y obviamente pues tiene sus intereses de medio ambiente, desarrollo, sostenibilidad y cambios de paisaje y producción agropecuaria. Como geógrafo, pues obviamente no puede vivir sin viajar y esta actividad le permite conocer y experimentar nuevos lugares que el excursionismo en el colegio le ayudó para fomentar y continuar con su hobby y pasión hoy en día. En los tiempos libres ha caminado por todo Colombia y por fuera de Colombia también. Por otro lado, tenemos a Andrés González, el polaco. Él se graduó en 1989 también del colegio. Él es biólogo. Trabajó en el campo marino. Él fue inspector, o él de pronto más tarde nos podrá contar, en un barco de pesca como por 7 años en el Pacífico, revisando pues que la pesca fuera una pesca más sustentable y no dañara especies en vías de extinción. Cursos de kayak de mar, cursos de velero de altura, cursos de manejo de emergencia de terrenos agrestes y cursos de no dejar rastro. Fundador y director de Bluefields. Bluefields es una compañía que hace excursiones para muchachos. Hizo muchas excursiones con los niños del colegio. Duró 21 años con esta empresa. Cofundador de Travex y Shift Organization, Expediciones Corporativas. Es profesor de posgrados de marketing con propósito del CESA. Ha navegado por muchos sitios, nos contará más adelante seguramente, y lleva 30 años como buzo de profundidad, cursos de apnea, en fin, él nos contará más al respecto. Entonces los invito a ellos a que pasen al aire. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes, polaco. ¿Qué más? ¿Qué hubo, polaco? Hola, Google. ¿Qué ha habido? ¿Qué más? ¿Cómo van todos? Bien, gracias. Un gusto oírlos. Sí. Bueno, qué bueno. Bueno, entonces, el conversatorio quisiera empezar primero. El nombre lo dice todo, que creemos que el excursionismo fue un pilar o es un pilar del espíritu gimnasiano. Quisiera preguntarles a ustedes y poner una presentación con fotos, más que una presentación, simplemente es un recuento de fotos de excursiones de diferentes cursos a lo largo de la historia del colegio. Aquí lo presento. ¿Sí se está viendo o no? No alcanzo a ver. Ya, ahora sí. No ha salido. Ahora sí. Ahí sí. Pero no aparece pantalla completa. Ahora sí. Sí. Ok, pero no los veo.
Bueno, acá veo la pantalla por lo menos. Entonces, a medida que vayamos pasando fotos de diferentes cursos y años durante la historia del colegio, pues me gustaría que siguiéramos haciendo pues algunas preguntas. El público, si necesita, no sé cuánta gente esté conectada, pero si tiene algún comentario, pregunta, bienvenida. La razón de que venimos a traer a colación este tema es que con la asociación estamos empezando a organizar, pues cuando se acabe toda esta coyuntura, a organizar excursiones de exalumnos. Excursiones, pueden ser excursiones de un solo día de caminatas en diferentes sitios o excursiones de varios días, que ya lo hemos hecho en algunas promociones de exalumnos, que más adelante estaremos hablando de ello. Entonces, Gul, me gustaría pues preguntar de nuevo, ¿qué piensa usted sobre el excursionismo como pilar del espíritu gimnasiano? ¿Es A eso ver, cierto, no es cierto? ¿Qué opina? pues yo creo que es muy cierto. Yo creo que el haber participado en excursiones aporta muchísimo a uno como persona. Tal vez cuando uno está en las excursiones solamente piensa como en la dimensión del esfuerzo físico que está asociado, de conocer sitios diferentes, sitios nuevos, pero yo creo que la excursión tiene una cantidad de cosas que uno aprende, como por ejemplo ser consciente de cuáles son sus límites, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Las excursiones también suelen enseñar cosas como cuáles en un entorno difícil como el que puede ser el de una excursión, lejos de cosas que pueden ser muy cómodas o habituales, sale lo mejor y lo peor de las personas. Y yo creo que eso es algo muy importante, a experimentar eso y aprender a enfrentar y a comportarse en un entorno que puede ser un poco más extremo. También yo creo que una de las cosas que hace la excursión en el colegio es que siempre o por lo menos en las excursiones que yo hice, nos sacó de la zona de confort, de las zonas que uno conocía, de las zonas que uno había visitado y había visto, ve las condiciones de vida de otra gente, ve una cantidad de cosas del entorno biofísico, de la geografía humana, de la geografía física, que lo que hacen es que van dándole a uno un poco más de horizontes sobre cómo leer el país, cómo leer una realidad. Yo creo que eso es muy importante. Y pues podría decir muchas más cosas, pero yo creo que el polaco también debe tener muchas cosas que decir, entonces siga polaco. Gracias, Gul. Yo pienso al respecto que la experiencia gimnasiana con las excursiones, en mi caso personal, fue lo más grande que me dio el colegio. Es decir, a mí el colegio me dio una experiencia absolutamente increíble sobre el país. Pienso que fue una educación tridimensional, es decir, salimos del tablero de ver las cosas en dos dimensiones y empezamos a experimentar en cinco sentidos lo que era nuestro país, su gente, su geografía, y creo que eso realmente fue valioso porque Gimnasio Moderno fue el primer colegio que arrancó con ese tipo de experiencias y se fueron profesionalizando con el tiempo, y definitivamente los grandes recuerdos que yo tengo, aparte pues de, digamos, de la parte académica y el compartir con los profesores, fue el tiempo que estuvimos en campo. Cuando nos encontramos en los grupos de amigos de exalumnos del colegio, casi siempre las conversaciones están enfocadas en las experiencias de las excursiones, y haber conocido la gente, haber logrado aprender a interpretar un paisaje, entender un poquito cómo funciona la dinámica del país y su realidad, que está muy lejos de la burbuja en la que uno está cuando está dentro digamos, del plantel educativo, que era el Gimnasio Moderno y la clase. Nos dio herramientas, yo pienso, a todos los alumnos del colegio para nuestras vidas, para entender nuestra dinámica del país, para entender un poco la parte política, pero sobre todo la minucia y la cotidianidad de las regiones en Colombia. Eso me parece que fue demasiado valioso. Entonces la experiencia hoy por hoy de historia que tiene el Colegio de Excursiones ha sido realmente grandiosa para todos los exalumnos y para los que están ahorita pues estudiando.
Como pueden ver aquí en esta fotografía, vemos una excursión en 1978, ahí no están en caballo todavía, pero era una excursión en el Casanare a caballo, y en el 2008, 40 años después, 30 años después, estamos viendo otro curso de jóvenes haciendo la misma excursión. Eso es bonito ver la tradición que no se va perdiendo y que desde Don Agustín, desde 1914 estamos haciendo excursiones en el colegio, pues no sé cuándo haya arrancado la primera, pero alrededor de 1914 supongo, y seguimos haciendo eso. Lo que dice el polaco de que para nosotros todavía nos toca el tema de las excursiones, lo puede decir cualquier novia o cualquier esposa de un gimnasiano que cuando se reúnen gimnasianos siempre hay tema de excursiones en la mesa. Con trago, sin trago, donde sea, siempre se toca ese tema y grandes recuerdos vienen a la mente. Bueno, otra pregunta que les tenía a cualquiera de ustedes dos es, ¿ustedes creerían que el excursionismo ayuda a afrontar una situación como la que estamos viviendo en este momento en el país o en el mundo, como esta cuarentena? ¿El excursionismo le puede a uno ayudar a manejar una situación como esta o alguna otra situación de dificultad en la vida rutinaria de uno o la vida profesional de uno? Adelante, Gul, arranque usted y después hablo yo. No, turnémonos, polaco, para que yo tenga tiempo de pensar las respuestas. Listo, bueno. Yo ya la tenía pensada y la había estudiado ya hace como una semana esa pregunta. No creo porque la acabo de hacer. Yo como veo esa parte, me parece que lo más valioso que tuvo el gimnasio moderno con las excursiones fue entregarnos realidades. Y con esas realidades vienen todas las herramientas para uno resolverse. Definitivamente salir de la zona de confort, salir del espacio en que está uno en la casa, donde siempre lo están atendiendo y los papás están cuidándolo, y uno se expone finalmente a una realidad con unas condiciones que además el colegio siempre se caracterizó por excursiones exigentes, por excursiones que los profesores y los alumnos eran un solo equipo, y esas experiencias en condiciones muy básicas a todos, seguramente a unos más que a otros nos impactaron y nos dieron un poquito, nos pegaron en el alma. Estoy seguro que nos da herramientas para salirnos de la zona de confort, y en este momento estamos todos fuera de la zona de confort. Así estemos en nuestras casas, estamos viviendo una experiencia completamente para nosotros sin un antecedente real ni para nuestros padres. Y pienso que hoy por hoy, no solo en este aspecto de la cuarentena, sino también para la vida cotidiana, como lo dice usted, Alejo, creo que las excursiones sí nos dieron muchas herramientas importantes para ver cómo nos desenvolvemos nosotros en nuestra individualidad y cómo resolvemos situaciones que son completamente atípicas y que nos llevan a tener que retarnos y ser creativos. Entonces pienso que en ese sentido las excursiones, y vuelvo y repito, el gimnasio moderno con sus excursiones nos dio una experiencia tridimensional atípica y que nos dio más herramientas, estoy seguro que en ese momento, para los otros colegios que aún no tenían programas tan robustos y tan serios como los del colegio. Entonces pienso que ha sido una gran experiencia realmente haber tenido esas herramientas. Yo creo también que las excursiones pueden aportar en un escenario como en el que estamos, porque básicamente en las excursiones toca esperar lo inesperado. Siempre, a pesar de toda la planeación que se haga, siempre hay elementos que son inesperados, y de la versatilidad que muestre el grupo es básicamente el éxito de la excursión depende en gran medida de eso. También pienso que hay algo que es fundamental en esas excursiones que uno aprende, que es la capacidad de adaptarse a casi cualquier cosa, ¿sí? Entonces, que no hay comida, pues bueno, pues no se come. Que está lloviendo y que toca salir a cabalgar en el caballo y que vamos a cabalgar 10 horas bajo la lluvia, pues toca hacerlo, porque pues si no se hace, la excursión no se lleva a cabo. Y estamos en una situación que es similar en cierto sentido, y es que hay una cantidad de facetas o dimensiones que están cambiando
diariamente y estamos en el proceso de tratar de enfrentarnos a esas nuevas realidades que son muy cambiantes. Tal vez lo que sí creo que vale la pena como mencionar y que reflexionemos un poco, estoy de acuerdo con el polaco en que las excursiones, muchas de las excursiones nos expusieron a condiciones muy básicas, pero también esas condiciones básicas yo creo que han cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Es decir, lo que son unas condiciones básicas en una excursión hoy en día no es lo mismo que lo que eran unas condiciones básicas hace 40 años. Yo creo que eso ha cambiado mucho. Y en ese sentido creo que no estoy diciendo que esto sea bueno o que sea malo. Sencillamente digo que son realidades muy distintas. Incluso al comparar las distintas excursiones en las que yo hice, ese básico era muy diferente. No era lo mismo estar en el Parque de los Nevados, como la foto que se está viendo allí, o estar una excursión que tuvimos nosotros que fue caminando de Mongua hasta Yopal, haciendo parte del Camino Libertador, de la campaña Libertadora. Entonces, pues son escenarios que, a pesar de que todos son básicos, ese nivel mínimo es muy distinto en las excursiones y va cambiando a lo largo del tiempo. Y eso también es algo que uno aprende a leer. ¿Cuáles son las características mínimas o las características básicas en distintos entornos? Y cómo reaccionar y cómo adaptarse a esas capacidades. Okay. Sí. Acá veo también una excursión del 2013 en Ciudad Perdida. Nosotros fuimos los primeros, la promoción mía, la promoción del 88, fuimos los primeros de ir a Ciudad Perdida en el 86. Recién abierta la Ciudad Perdida para el turismo, para el público, y veo que lo siguen haciendo. Eso me agrada mucho. Fue la excursión más difícil que tuvimos nosotros. Se nos acabó la comida desde el primer día, llevábamos puro enlatado, nos tocaba cargarlo. En esa época no entraba mulas, como dice Gul. La realidad hace 30 años, casi 40 años, 30 y pico de años, no podíamos entrar mulas, era todo el material al hombro de uno, tocaba llevar todo. Hoy en día ya hay trochas mejores, ya entra mula, ya es otra realidad básica, como lo dice Gul. Sí. Hay un tema interesante ahí, Alejo, sobre el gimnasio moderno fue pionero en muchos escenarios que se abrieron al país. Había sitios completamente cerrados, como es el caso de la Sierra. A nosotros en Gorgona, también año 85, creo que fuimos en el 85 a Gorgona. Era la primera vez que abrían el parque para la visita, cuando todavía seguía siendo, aún había presos todavía en el penal de Gorgona, que ese penal es famoso. Gorgona, pues ustedes saben, y todas las excursiones que fueron a Gorgona después, y que hoy en día sigue estando ahí como parte de la historia de la isla. Se nos permitió entrar por primera vez, y en esa experiencia viajamos en una lancha de la Armada, en una patrullera de la Armada, viajamos desde Buenaventura, llegamos a Gorgona, y nos encontramos con los presos. Los presos todavía, algunos vivían alrededor en la isla, estaban fuera del penal, ya habían sacado, digamos, a los más peligrosos, que eran los que vivían dentro del penal, pero habían unos inclusive que se quedaron viviendo unos años después ahí. Entonces, el moderno fue pionero también en esos espacios que se empezaron a abrir como al país. Caso, lo que usted dice de la Sierra Nevada. De la Sierra Nevada Santa Marta, y ahí particularmente en Ciudad Perdida, que ese es un programa que hicimos con esos pelados en 2008, con una experiencia espectacular. Pero definitivamente sí, las diferencias de lo que era lo básico en esa época han cambiado muchísimo. Hoy sigue siendo una exigente, pero eso ya está muchísimo más desarrollado y tiene una logística muchísimo más organizada. Estas dos fotos que veo son fotos de la década pasada, y con sorpresa, cuando estaba organizando todas estas fotos, con sorpresa veo mucha excursión por fuera del país. En nuestra época ni un avión tocamos, en la vida tocamos un avión para viajar de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, y me sorprendió mucho ver excursiones en Chile, Portugal, más adelante vamos a ver en Alemania, en Hungría. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso, con la filosofía del excursionismo en el gimnasio? Pues yo creo que una cosa que explica
o hay varios factores que explican ese como salto internacional. El primer factor tiene que ver con que el país estuvo de cierta manera cerrado para hacer excursiones con grupos de estudiantes durante lo más duro del conflicto armado. Y entonces, pues los colegios que querían mantener viva esa tradición, la única opción que tenían era mirar hacia el extranjero. Entonces eso por lo menos les dio la experiencia de estar en la excursión. Lo otro es que el costo también se había venido reduciendo. Hoy en día con la coyuntura que estamos viviendo, muy probablemente el costo de los tiquetes va a volver a dispararse, pero yo recuerdo en alguna excursión que sí tuvimos que evacuar gente en avión por razones médicas. Entonces alguien que tuvo un ataque de amibiasis absolutamente feroz y que pensaron en algún momento que era apendicitis, pues tuvieron que evacuarlo en avión desde Santa Marta, en la excursión de La Guajira, porque no había manera de que la persona continuara con nosotros. Y las excursiones pues siempre se tienen que enfrentar ante esas emergencias. Y a eso es a lo que me refiero, que algo que uno aprende en las excursiones es cómo reaccionar ante esos eventos que se presentan, que son totalmente inesperados. Y yo siempre admiro, pues en ese momento eran los profesores, hoy en día puede haber empresas como la que pues como la que tiene el polaco, que han apoyado y llevado grupos, pero en nuestra época, que yo recuerde, quienes tenían que enfrentar toda esa incertidumbre eran los profesores. Y pues hoy en día, ese también es otra de esas cosas básicas que ha cambiado mucho. Hoy en día nadie soltaría un grupo de estudiantes únicamente con 2 o 3 profesores, que era lo que se hacía cuando estábamos nosotros en los años 80 en el colegio, por ejemplo. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Las expectativas de los padres, las expectativas del colegio, aspectos legales que hacen que sea importante tener un respaldo de alguien con mucha experiencia y con mucho profesionalismo es muy importante. Sí, respecto a lo que dice Alejo con las excursiones internacionales, sí, eso obedeció a la situación de orden público de Colombia en respuesta a mantener los programas de acuerdo. Fue una política del Ovejo, particularmente el Ovejo estaba estimulando mucho conocer el exterior, independiente si Colombia ya había mejorado un poco, porque a pesar de que Colombia empezó a mejorar a nivel de orden público, el Ovejo continuó con la política, sobre todo en el último año, de hacer viajes al exterior. Yo particularmente no estoy de acuerdo con la política de conocer, de vivir experiencias tan costosas, porque primero se vuelven excursiones excluyentes, no todo el grupo puede pagar esos costos, y por otro lado, a mí me parece mucho más importante iniciar un proceso de conocimiento y de experiencia de nuestro propio país y de ahí para adelante abrirnos al mundo. De todas formas, hoy por hoy los pelados que se están graduando y la experiencia particular de nosotros también es, fíjense y verán que hoy en día es mucho más como consistente o más aspiracional, es la palabra, estar afuera que conocer el país. Entonces, si uno en esa primera etapa de la vida en el colegio, de pronto no conoce esas regiones tan absolutamente exóticas y particularmente de difícil acceso, muy difícilmente después en la vida, cuando se gradúe uno del colegio, va a volver a ver a su país. Uno ya tiende a irse al exterior por negocios o por viajes de turismo, uno ya quiere buscar como otras zonas. Entonces, me parece que la gradualidad, empezando por el propio país y por ojalá regiones exóticas, es lo que debería mandar la parada. Y hoy por hoy el colegio, después de, digamos, un poco el seguimiento y un trabajo que el Gimnasio Moderno me abrió la puerta para que estuviéramos desarrollando los programas, tal vez eso fue como desde 2016 al 2018, en donde yo empecé a asesorar al colegio en el tema de desarrollo de programas. El colegio volvió afortunadamente con Víctor a los programas más domésticos, más nacionales y con la esencia del colegio, pero con el acompañamiento, como dice Gul, de unas organizaciones. El colegio cuenta hoy en día creo que con 3 o 4 organizaciones que le desarrollan los programas del colegio. Yo desarrollé un manual de excursiones y un protocolo con Nelson Cuervo en su momento, hicimos un empalme con él, ahí Nelson ya estaba de salida en el colegio y se trabajó algo muy interesante y es volver a la esencia de las excursiones, y hoy por hoy creo que el colegio está llevando uno de los mejores programas de excursiones
que hay en el país. Es decir, que el colegio volvió a la esencia en las excursiones. No sé qué está pasando con lo del último año, si eso sigue teniendo una política al exterior, pero definitivamente vale más la pena enfocarnos primero en nuestro país y después sí abrirnos al mundo exterior. Es como mi pensar al respecto. Ok, ¿qué recuerdos tienen buenos o malos de las excursiones del colegio? Yo recuerdo una excursión muy importante para mí, fue la de séptimo o de segundo de bachillerato, aquí para hablar en la jerga que permite ilustrarle a dos generaciones distintas, que fue la que mencioné hace un momento de bajar la cordillera oriental desde un municipio cercano a Monguí, que se llama Mongua, hasta Labranza Grande. Eran 4 días caminando. Pues Esa es la teníamos... de No, parte es la de Pisba, porque pasa uno por Labranza Grande, que Labranza Grande comparte el camino que va de Paya a Pisba, por el páramo de Pisba, pero esta es una excursión que yo recuerde no se volvió a hacer. Quien era el director del grupo en ese momento era Álvaro Corral, quien después estuvo un tiempo en el colegio, y íbamos con el profesor de física, el Castor, y con Santiago, que era el de las fotocopias en ese momento, en el colegio. Y básicamente yo recuerdo cosas que me impactaron mucho de ver la realidad tan distinta donde vivía la gente. Pues uno acostumbrado a salir a no sé, en que en cualquier tienda conseguía una gaseosa, que en cualquier tienda conseguía un paquetico, y encontrarse uno en la mitad de la nada y donde las únicas bebidas que había era o guarapo o cerveza. Pues tocaba tomar guarapo o cerveza, porque si no, pues qué, no había que tomar, no había nada que comprar. Y cosa que me impresionó mucho es cómo la cerveza sí se encontraba a lo largo de todo el camino. Usted encontraba el petaco de cerveza en cualquier tienda entre Mongua y El Morro, que fue el sitio donde llegamos, la última parte decimos en bus. Me impresionó mucho en esa, entonces tengo recuerdos muy impresionantes de esa excursión, de los paisajes, de la lluvia tan berraca, de la embarrada, de la mojada, pero también momentos muy gratos creo que era mi mamá y otras mamás decían que habían entregado unos niños y habían vuelto unos hombres de esa excursión, ¿sí? Entonces fue un cambio muy importante de madurar de muchos de nosotros. Algunos ya eran, pues, la adolescencia ya los había hecho crecer, volverse más grandes, otros todavía teníamos un cuerpito de niños y, y básicamente, pues, eran condiciones muy distintas para los que ya habían crecido y los que no habíamos crecido todavía. Entonces era bien diferente y me marcó mucho esa excursión, por ejemplo. La excursión al Cocuy también me marcó muchísimo, como por sus paisajes y por eso sigo en gran medida haciendo montañismo. Es algo que es maravilloso. Polaco. Sí, bueno, no, todas son inolvidables. Las excursiones de verdad que tuvimos en el colegio, yo que particularmente estuve varios años en el colegio, estuve en 3 cursos, entonces me tocaron muchas excursiones. Y maravillosas excursiones, una muy similar a la de Gul, fue Labranza Grande, Paya Pisba. Fueron 4 días caminando también, era un triángulo. Eh, la idea era subir al páramo de Pisba. Las condiciones climáticas de esa región son muy complicadas y en esa época pues uno llegaba a Labranza Grande en bus y de Labranza Grande se iba uno ya a caminar por todas las montañas de la cordillera oriental, las estribaciones ya de la cordillera oriental hacia los llanos. Y me acuerdo, íbamos con Over Quintero y Over se contrató una mula, entonces él iba en mula y nosotros íbamos caminando y la gente completamente emberracada con Over, que cómo era posible. Y me acuerdo de Sarmiento al lado del camino llorando con una ampolla del tamaño del pie, lloviendo. Y me acuerdo que estábamos con Chávez tal vez ahí en una de esas y estábamos ya de verdad destruidos de la caminada. Eran como 70 kilómetros, yo creo que estábamos haciendo en 4 días en ese triángulo. Y de pronto viene una viejita cargada con una cantidad de papas descalza saltando por encima de las piedras descalza. Y Chávez le mentó la madre a la viejita de la rabia que le dio de ver a la vieja toda animada con ese peso tan berraco que tenía. Esa fue increíble. Gorgona espectacular,
con la experiencia que tuvimos allá. Ahí yo tomé la decisión de estudiar mi carrera porque me tocó fue una belleza porque me tocó una bióloga que estaba estudiando las ballenas y solo se podía montar uno. Yo le pedí al profesor que si me dejaba montarme la lancha y me llevé una filmadora y me monté y por primera vez vi las ballenas en una lancha con la bióloga. Entonces yo dije ahí, esta es mi carrera, esta va a ser mi vida y creo que fue un gran acierto. Amazonas sí nos tocó volar en avión, a nosotros sí nos tocó el avión, un avión que nos conseguimos con la Fuerza Aérea, había palanca ahí en el curso, alguien tenía una palanca y volamos en un Hércules hasta Leticia. Y bueno, La Guajira, que nos tocaron 15 días de viaje, 15 días, cruzamos la Macuira, después entramos por Paraguachón, entramos a Venezuela y nos fuimos a Maracaibo, Mérida, Trujillo, San Cristóbal, San Antonio y entramos por Cúcuta. O sea, excursiones absolutamente inolvidables con todas las increíbles anécdotas que se podrán imaginar en esos viajes. Espectacular. Muchas que no me pueden contar, me imagino. Claro, no, unas cosas muy locas, claro. Sí. Así es. Sí, mucho licor había en las excursiones, había mucho licor. Mucho cigarrillo. Sí. Como decía Gul, en Pisba, cuando nosotros llegamos a Pisba, uno subía y le daban un día de descanso. Sí. Y solamente había, en efecto, guarapo o cerveza. Entonces nosotros optamos por hidratarnos con cerveza y nos acabamos la cerveza del pueblo. Después de varias horas, no había una cerveza en el pueblo y nos acabamos lo que ellos tenían pronosticado gastarse en un mes, o yo no sé en cuánto tiempo que devolvía el camión, o camión no, yo no sé cómo subían eso, en la mula. En mula. Sí. Y con Alejo, ¿se acuerda la suya que tuvimos creo que usted estuvo en la excursión de Cepitá, con Jáuregui? ¿Usted estuvo en esa excursión? Cañón de Chicamocha, claro. Que bajamos a Cepitá caminando desde el cañón y que dormimos en la casa del alcalde y Jáuregui se pegó una rasca con el alcalde y el alcalde empezaron a discutir de política en esa pea y cuando llegó, estos tipos se habían quedado tomando ahí y nosotros ya estábamos quedándonos dormidos en la casa del alcalde y el tipo llegó con una escopeta de esas de Fisto y nos sacó a todos. ¿Usted se acuerda de eso, Alejo? Sí. Nos tocó dormir en la plaza del pueblo, nos tocó dormir en el piso, en la plaza del pueblo. Sí, pero sí, yo me acuerdo también que la ingesta alcohólica no era exclusiva de los estudiantes, los profesores también se echaban sus... por Dios. Me acuerdo de algunos profesores que, no voy a decir nombres para no... De pronto están en la audiencia o quién sabe qué y después dirán, ¿sí? Pero me acuerdo de verlos al día siguiente, pues que habían pasado derecho, literalmente, tomando trago. Increíble, cómo pasábamos de bueno, y es que de verdad sí era era lo que la caracterizaba las excursiones del colegio, era caminata y la pola cuando llegábamos que se acababa en todo el pueblo. Paya, por ejemplo, era un pueblo que le faltaba una esquina, no tenía una esquina, y la iglesia era solo la fachada. Uno entraba, estaba toda la fachada de la iglesia, y uno abría la puerta y detrás había un potrero con vacas. No se me olvida eso de Paya. Sí. Increíble. Muchas historias. Otra pregunta que les tenía acá preparada es ¿qué les hizo, no mentiras, qué considera que aprendieron en las excursiones? Adelante, Gul. Pues yo creo que ya mencionamos algunas cosas de lo que aprendimos en las excursiones. Pues mencionamos cosas como la capacidad de adaptación, entender que hay distintas realidades que son muy distintas a la burbuja en la que uno está en Bogotá por lo general, que sale lo mejor y lo peor de las personas, cosas que aprendí yo también y que yo valoro muchísimo, es realmente saber cuáles son los límites físicos que uno tiene, es decir, hasta cuándo puedo llegar y hasta aquí puedo decir, hasta aquí doy y no puedo más, y yo creo que eso es muy importante saberlo. Y también me acuerdo que, o algo que me enseñaron las excursiones, que para mí sigue siendo muy importante, no sé cómo sea ahora, pero por lo menos en varias de las excursiones que hicimos nosotros, eso se fue perdiendo a medida que yo estuve en el bachillerato, pero había un proceso muy importante de preparación de la excursión. Había un proceso en donde, por ejemplo, yo me acuerdo de ir al Instituto Geográfico a comprar los mapas para preparar la excursión.
Me acuerdo en algunas excursiones tocaba llevar suero antiofídico, entonces de ir al Instituto Nacional de Salud a comprar suero antiofídico. Me acuerdo de hacer lecturas que lo iban preparando a uno para los sitios que iba a visitar. Ese tipo de cosas la recuerdo muy claramente en primero, segundo y tercero de bachillerato, es decir, sexto, séptimo y octavo, y eso después se perdió. Pero para mí sí era o aprendí la importancia de documentarse y de conocer un poco el sitio en el que uno va a estar antes de ir. Y además también porque uno solamente, parafraseando una frase de mi abuelo, con quien también hice muchas caminatas por muchas partes, es que uno solamente ve lo que sabe. Y entonces si uno no sabe cuáles son las plantas, cuáles son cómo vive la gente, pues no se va a dar cuenta de esas diferencias. Y solamente las va a ver y las va a experimentar si sabe un poquito de ellas. Y yo creo que eso me enseñaron mucho las excursiones. ¿Sí? Cómo ver y cómo leer un entorno. Y cómo relacionarme con gente de muchísimos procedencias distintas, de muchísimos niveles sociales muy distintos. Yo creo que eso también es muy importante. Bueno, pues para mí las excursiones son el pilar de mi vida. A mí las excursiones del Gimnasio Moderno fueron los que me mostraron cuál iba a ser el derrotero y la ruta para mi vida. Me mostraron, pues ahí yo tomé la decisión de mi carrera y la pasión por el aire libre la encontré yo en el Gimnasio Moderno. Entonces, pues para mí las excursiones fueron lo más importante del Gimnasio Moderno, lo más importante. Y pues, ¿qué aprendimos? Además de toda la experiencia real geográfica y cultural, sociocultural de nuestro país, aprendimos a ver a nuestros compañeros de una forma distinta. Unos que eran muy fuertes en clase, en las excursiones eran muy débiles y viceversa. Había un sentido de compañerismo, que eso siempre fue el proceso, el premio del excursionismo, me acuerdo que fomentaba mucho el compañerismo, ese tipo de ideas que tenían en la educación nuestros profesores en ese momento, a ver a los profesores de una forma más humana también, aquellos profesores que los veía uno en clase muy bien parados, en las excursiones también los veía uno más vulnerables, los sentía uno que también eran también muy seres humanos como uno. Aquí leo un comentario que dicen, un comentario de canal, que echemos al agua a Zárate. Yo pues les quiero decir que tuve la fortuna de no tener que ir a una excursión con Zárate. Afortunadamente a mí no me acompañó Zárate en una excursión porque obviamente el hombre para mí era un referente de ser muy estrictos y de ser un tipo muy complejo y bueno, eso es otra historia, pero yo todavía tengo pesadillas con él y si hubiera ido a las excursiones con Zárate seguramente hubiera repensado el tema de dedicar mi vida a eso, pero realmente eso es mamando gallo. Realmente las excursiones dejaron en mí los mejores recuerdos y la mejor, digamos, como la mejor guía para haber dedicado mi vida a esa experiencia y pues a eso me dediqué. Entonces creo que fue muy especial y gracias a don Agustín, al prof. Bain, que creo que fue uno de los que, a mí no me tocaron excursión con el prof, pero creo que fue el que realmente estimuló eso a unos niveles increíbles, tanto así que se volvió una tradición absolutamente exitosa en el colegio. Sí, es increíble que un alemán conociera Colombia mejor que cualquier colombiano. Increíble. No creo que sea increíble, esa era la actitud digamos, de la élite bogotana y de muchas otras ciudades, miraban más hacia afuera que hacia adentro. Si usted mira quienes fueron los pioneros del montañismo en Colombia, eran personas de Suiza, casi no hay ningún colombiano, holandeses, es decir, la generación de montañistas colombianos es mucho más reciente, los pioneros son todos extranjeros. Pues de hecho Erwin Krauss, que es uno de los, el que descubrió realmente el Cocuy desde el punto de vista del montañismo, pues es alemán, o era alemán, murió. Suizo era Erwin Krauss, pensé que era alemán. Y el tipo abrió las rutas del Cocuy, de los Ritacúas y todo eso como en el año 45. A mí me alcanzó a tocar una experiencia de él antes de morir en la Universidad de La Sabana, donde llevó sus películas de cine y allá estuvimos viendo las anécdotas de él y sus películas de cine. Y es que el espíritu suizo, alemán, algo de los ingleses, los holandeses,
es un espíritu muy aventurero y a ellos les encanta la geografía, levantan mapas, que Bull sabe mucho más de eso que yo, les encanta la cartografía, genera una cantidad de cosas. Entonces el Prof. Bain no era la excepción. Y a todas esas generaciones de exalumnos que les tocó el Prof. Bain, como a nosotros también, don Guillermo, pues que afortunadamente tuvimos esa gran experiencia con don Guillermo de que nos acompañaba a las excursiones, pues tenemos unas anécdotas realmente inolvidables y demasiado valiosas de haber tenido personas tan célebres en el gimnasio moderno que nos hayan acompañado a las excursiones. Yo tuve la fortuna de haber llevado a don Guillermo a Machu Picchu en el año 2000, ya don Guillermo estaba muy grande, ya muy mayor, ya tenía sus años, y él llegó en tren a Machu Picchu, y vivió la experiencia también de la frontera con Bolivia. Estuvimos en el lago Titicaca con él, y a él, pues le encantaba la geografía, acuérdense la parte de geografía, de historia que nos daba, y fue muy satisfactorio realmente haber tenido a don Guillermo en Machu Picchu y en el sur del Perú y en la frontera con Bolivia. Él siempre quedó muy agradecido. En nuestras cervecitas que nos tomamos yo ya iba dirigiendo excursión con Eduardo Pulido y con don Guillermo, y siempre me dio las gracias por haberle dado la oportunidad de haber estado allá, y para mí fue un honor haber llevado a don Guillermo finalmente a conocer Perú. Entonces, hay una cantidad de experiencias que han escrito la historia del gimnasio moderno a nivel de excursiones realmente alucinantes, que vale la pena rescatar con este tipo de propuestas que estamos haciendo. Y yo creo que hay una cantidad de sitios en este país, pues absolutamente enorme, muchísimos que estuvieron fuera de alcance de muchos de nosotros por razones de conflicto armado, muchos que siguen estándolo de cierta medida, pero que todavía hay un país, muchos lugares por descubrir. Y yo creo que un poco la invitación que debe salir de aquí es eso, visitar sitios tan maravillosos como... y de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero visitar sitios tan maravillosos como San José del Guaviare, Cerro Azul, que es como el mini Chiribiquete, o poder hacer uno kayak por el río Orinoco o por el río Magdalena. Esas son experiencias absolutamente fantásticas, y que lo ponen a uno un poco al mismo nivel. Pues en mi caso soy geógrafo y me llama mucho la atención hablar de personas como Alexander von Humboldt, y entonces poder leer uno las descripciones de Humboldt del Orinoco y después recorrer los mismos lugares es una cosa absolutamente maravillosa, y ver que en 200 años prácticamente no ha cambiado es increíble. Otros lugares en cambio han cambiado muchísimo. De acuerdo. No. Colombia es un país completamente inexplorado, y yo estoy de acuerdo con Gul en ese aspecto. Los espacios que todavía quedan en Colombia para explorar son alucinantes, y sigue estando congelada en el tiempo. Precisamente el mismo conflicto armado ha hecho que Colombia haya permanecido congelada en el tiempo, y ahora que se abrió y que hay unos espacios que se pueden visitar, creo que es una gran oportunidad para los que todavía, que Dios quiera, nos queden unos añitos más para seguir experimentando horas campo. ¿Aló? Yo lo oigo. ¿Qué, me oyó? Sí, perdí un poquito, pero les quería decir a todos los que nos están oyendo, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Yo desafortunadamente estoy en modo presentación y no me están entrando, pero Gul y el polaco él sí reciben, entonces bienvenido cualquier comentario. Esto es completamente interactivo en lo posible. Nos gustaría oírlos. Bueno, acá tenía otra pregunta, aunque ya está como repetida, es cómo le han servido los aprendizajes para la vida profesional y adulta. Pues creo que ya hemos tocado ese tema en varias ocasiones. Aquí hay una pregunta que dice que si hay algún lugar de este país al que no hayan ido las excursiones del colegio. Yo creo que debe haber muchos lugares del país donde no han ido las excursiones todavía. Muchos lugares. Sí. Colombia está... Por ejemplo, un lugar que recientemente el gimnasio moderno fue por primera vez. Creo que yo estaba terminando mi asesoría con el colegio en 2018. Fue a los Cerros de Mavecure. Creo que el gimnasio moderno ya fue a los Cerros de Mavecure. Ese era uno de los lugares que no jamás había estado el colegio, por lo menos que yo conozca. Esa parece que es una experiencia espectacular.
popular para el colegio. Yo particularmente ya he tenido algunos grupos allá, pero nunca había estado con el colegio, o sea, nunca he estado con el colegio. Creo que Bluefields, ya después de que yo salí de la compañía, creo que los llevó o otra compañía, no recuerdo bien, pero esa es una experiencia increíble. Guaviare, indudablemente creo que el colegio no ha estado en el Guaviare. Lo estamos oyendo muy cortado, polaco. En San José creo que no han estado. Yo no sé, Google me podrá corregir. Y hay unas zonas, digamos. Perdimos al polaco, entonces yo si quieren puedo seguir diciendo. Hay muchos lugares que de cierta manera han estado vedados no solamente para el colegio, sino para casi todos los colombianos. Por ejemplo, hoy en día sería muy difícil hacer una excursión a la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, precisamente porque eso es zona indígena donde no pueden estar los hermanitos menores que seríamos nosotros, ¿eh? Ahí únicamente pueden subir a algunos investigadores que tienen el beneplácito de los indígenas o los que tienen la billetera lo suficientemente poderosa para pagar los 30, 40 millones de pesos que cobran los indígenas para llegar. Y hay muchos sitios así, hay una cantidad de parques, Chiribiquete, una cantidad, la zona amazónica es fuera de unos puntos por aquí y por allá, como los cerros de Mavecure, como los alrededores de Leticia. Por ejemplo, yo creo que podría decir casi con certeza que no ha habido excursiones del colegio que hayan ido a Araraquara, al raudal de Araraquara, por ejemplo, o al raudal de Jirijirimo. Esos son sitios muy remotos, de muy difícil acceso, que hace que sea muy costoso y, haciendo un poco alusión a lo que decía el polaco antes, muy excluyente. Se convierten las excursiones en algo que no puede pagar todo el mundo, se convierten en algo muy costoso. Entonces, hay que buscar un balance entre lo que puede pagar o lo que es posible que los padres de familia puedan pagar. Y otra cosa es pues que hay una cantidad de lugares a los que si uno tiene la billetera lo suficientemente flexible puede llegar sin ningún problema. Lo otro es que llevar un grupo de 30 personas no es lo mismo, por ejemplo, en cuanto a impacto ambiental, a impacto social, que llevar un grupo de 10 o 15, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Por aquí nos cuentan una anécdota muy chévere de que nadie se graduaba de bachiller en el año 66 sino hacía la caminata Ubaque-Bogotá con el prof. Esa es una caminata que son como de 33 kilómetros más o menos y tiene un desnivel fuertísimo. Entonces es muy alto ese desnivel. Hoy en día ese camino se puede hacer saliendo por el río Fucha, por la reserva del Delirio. Eso es hoy en día una reserva del acueducto que uno puede visitar sin ningún problema. Pero sí, saca la leche muy fuerte, muy fuerte. Y allá arriba no hay tienda para tomar cerveza, así que nada que hacer. Sí, toca al llegar a Bogotá. Ese programa, esa propuesta de Paredes, que en el 66 hablaba de bachiller, Nelson Cuervo, ustedes saben que fue también un abanderado de las excursiones 100% y a veces proponía excursiones fuera de las programadas por el colegio. Y tuvimos la oportunidad que Nelson nos llevara en el 88, tal vez 87, 88, 89, bueno, no me acuerdo bien, en cualquiera de esos 2 o 3 años. Salimos desde Restrepo hasta Bogotá. Hicimos la ruta, era el camino monfortiano. El camino de Monfort, exacto. Entonces hacía uno Restrepo, Monfort, San Juanito, Chingaza, entraba uno por la laguna de Chingaza, por el desagüe de la laguna de Chingaza. Y bajaba uno, a nosotros nosotros nos recogieron en Monterredondo el bus, ya dentro del sistema de Parque Chingaza. Excursión de un desnivel desde 600 metros que debe tener el llano, 800 metros de altura, hasta el tope de Chingaza, que si mal no estoy, usted me corrige, es de estar como en 3.700, creo yo, 3.600. Ese camino pasa a 3.000, casi de 3.800, el punto más alto antes de empezar a bajar a la laguna de Chingaza. Sí. Así es. Entonces, también excursiones que estaban por fuera del programa y eran bienvenidas y ahí nos colinchábamos, por lo menos unos 20, fuimos con Garner, me acuerdo.
Tuvimos un grupo grande, Pato y bueno, varios, muy chévere. Algo que deberíamos tener en cuenta también es las excursiones arrancaban desde que estábamos chiquitos, desde kinder, me acuerdo ir a Guatavita, me acuerdo ir al Neusa Excursiones mil de un día, veces, A sí, Popó. excursiones de un día, y sí, son claro. excursiones que, no, que desde ahí empieza todo, desde ahí y alrededor de Bogotá, en los cerros, en los páramos orientales de Bogotá, hay miles de sitios Sí, que sí. se pueden ir en un día ir y volver en la sabana, sin necesidad de ir muy lejos ni muy costoso. Hay planes muy buenos que uno puede volver a hacer. Cuando nosotros estábamos en el colegio, los tres, aunque pues el polaco y yo sí nos grabamos en el mismo año, Alejandro iba un poquito más adelante. Aquí hay una pregunta ahorita que quiero traer a colación porque me parece muy importante, pero se trató de volver a implementar las excursiones de un día en el bachillerato y no sé si recuerdan ustedes eso que había excursiones de un día adicionales a la excursión larga del año. Entonces me acuerdo de, por ejemplo, de haber ido de Chocontá a Machetá por el Camino Real en algún momento, en sexto de bachillerato, ¿no? En 11. Y yo no sé si eso siga existiendo hoy en día. Yo sé que hay gente que una de las personas que creo que va a contribuir a este ciclo de charlas, que es Fernando Gaona, ha sacado grupos de estudiantes del colegio para salidas de un día. Pero hay una pregunta que hacen aquí que dicen que tienen, de Luis David Peña pregunta que qué opinión tienen de los protocolos de hoy en día para realizar las excursiones comparados con la manera en que se hacía cuando nosotros estábamos en el colegio, o sea, hace 30 años. Pues yo solamente puedo hablar como externo, sin haber organizado ni haber tenido una empresa como el polaco, pero yo creo que esto de cierta manera le quita la responsabilidad legal en gran medida al colegio, tiene que ver un poco con protegerse y también es una exigencia que tal vez hoy en día hacen los padres de familia. ¿Sí? Yo no recuerdo que, por ejemplo, ninguno de los profesores que fuera con nosotros a una excursión tuviera un certificado de primeros auxilios. Nunca. Nadie sabía de eso. Y toquemos madera, no pasó nada grave, pero pues esa posibilidad estaba allí. Y yo creo que un poco la idea de esos protocolos es precisamente pues que no corran riesgos ninguno de los estudiantes ni el colegio. Es decir, es lograr eso. Pero el polaco yo creo que tiene mucha más experiencia de eso. Pues digamos que un poco respondiendo a la pregunta de Peña, hay un tema anecdótico y es que Nelson Cuervo estaba encargado de organizar el tema de excursiones. Si mal no estoy hablando de 2013, 2014, 2015, más o menos en esos años. A Nelson lo volvieron a traer al colegio, Víctor lo trajo. Él le generó un manual de excursiones, pero Nelson venía un poco ya de la escuela de nosotros, de la vieja escuela, digamos, de las excursiones del colegio, que tenían unas cosas maravillosas, pero que realmente eran muy vulnerables a nivel de seguridad. Realmente nos había acompañado la Virgen muchos años, las cosas con licor eran muy complejas, y el tema de no tener una organización de respaldo detrás para la seguridad de los alumnos estando en los sitios a los que íbamos, porque es que nosotros no propiamente estábamos en el Parque El Chicó, estábamos haciendo cosas realmente serias, estábamos en el Chocó, estábamos no en el Chicó, sino en el Chocó, estábamos haciendo programas en Santanderes, y cualquier situación que se presentara era una situación que se manejaba de una forma muy informal. Gracias a Dios nunca tuvimos nada grave. En el empalme que se hizo con Nelson Cuervo, simplemente lo que se hizo fue formalizar los protocolos que se manejan hoy en día en las compañías serias, que lo que hacen es emergencias y una preparación del staff que de alguna forma pueda garantizar la seguridad de los alumnos haciendo programas de alto nivel. Entonces, en ese sentido, el colegio lo que se construyó ya después de que, pues, digamos que de alguna forma Nelson me entregó a mí ya el cargo, fue trabajar, y hoy por hoy el gimnasio moderno, yo pensaría que puede tener, como lo mencionaba anteriormente, uno de los programas más serios y estructurados
no solo en cuanto a la experiencia que se vive en campo con los alumnos, que mantiene mucho la filosofía, que se buscó siempre mantener la filosofía del colegio en las excursiones, que no se volvieran un paseo, sino que tuvieran la esencia fundamental de las herramientas de las que estaba hablando al principio. Y adicionalmente a eso, tener un esquema de seguridad que permita que los alumnos estén protegidos y que los profesores estén protegidos y que no manejemos una seguridad preventiva y también una seguridad activa en donde en caso de que se presente algo hay un protocolo de seguridad, hay un teléfono satelital si estamos en ciudad perdida, y yo para eso desarrollo unas fichas técnicas que hoy por hoy son muy estrictas y que desafortunadamente pierden un poquito como el sabor que tenían antes las excursiones de la informalidad, pero sí ya hoy por hoy, por regulaciones internacionales y nacionales y de regulaciones del gobierno como tal, pues hay que actuar de una forma muchísimo más estricta y los papás pues están de acuerdo con eso porque los tiempos cambiaron y hoy por hoy pues toca hacerlo así. Son de esas cosas básicas de las que hablábamos, pues nosotros no teníamos celular, de pronto telegramas, si uno llegaba a un pueblo que tenía telecom. Telecom, sí. De acuerdo. Y los que llevaban bastante plata podían llamar, los que no nos tocaba punta de telegrama diciendo todo bien, abrazos y ya, porque no había cómo pagar nada más. Sí. Voy a hacer una interrupción muy rápida acá del profesor Moreno. Veo que el profesor Moreno está acá y hablaba que Ciudad Perdida fue el fuimos en los primeros que llegamos a Ciudad Perdida. Excelente comentario. Y bueno, a mí me tocó en Providencia. Yo estuve con el profesor Moreno y él sí tenía experiencia de socorrismo. A mí me tocó, está comentando algo que sí es un hecho lamentable, que no sé si ustedes no lo conocen, pero sí, estando yo en excursión con el Moderno en Providencia, estaba con Alberto Gerardino, creo. No recuerdo el año, debía ser por ahí el 2002, no recuerdo el año. Murió el profesor Palomá en el Chocó, precisamente porque después, unos años después, estuve yo en esa región, me contaron el sitio donde había ocurrido, y esa es una zona donde se estaban bañando, donde el mar pues no es viable para bañarse ahí. Entonces ocurrió ese accidente. Según lo que yo tengo entendido, cuando yo estaba en Providencia nos llamaron y había ocurrido que el profesor Palomá pues había muerto tratando de rescatar 2 alumnos que se habían metido a bañar y que no habían podido salir por sí mismos. Entonces, pues bueno, también hubo ese hecho trágico y eso hay que comentarlo, es parte de la historia, pero pues sucedió. Sí. Y ahí el profesor Gustavo Moreno complementa que la excursión era atravesando la serranía del Baudó hasta salir a Tibugá. ¿Sí? Impresionante. Y hay una pregunta que me parece chévere, que es de Luis David Peña, que ¿cuáles son para ustedes las excursiones imperdibles? ¿Sí? Esa era mi siguiente pregunta, Luis David me la quitó. Buenísima. ¿Cuál es la excursión imperdible y cuál es la que no harían? La que no repetiría. Yo hubo una excursión que hice en el colegio que no repetiría en la manera en que la hicimos, porque era tiempo muy corto. Básicamente fuimos desde Bogotá hasta Tumaco y regresamos y no nos bajamos del bus en ningún momento casi, porque es tan lejos en ese momento. Hoy en día sigue siendo muy lejos llegar de Túquerres a Tumaco, pero en ese momento la carretera entre Túquerres y Tumaco tomaba 14 horas. Era una locura. Era una locura. Y llegamos a Tumaco y entonces el presupuesto no había estado bien calculado porque no se sabía que Tumaco fuera tan costoso. Y entonces básicamente a cada uno de nosotros nos dieron la plata para el día. Tome sus 50 pesos, usted verá si desayuna, almuerza o come. ¿Sí? Y entonces me acuerdo que fue bastante terrible y sería una excursión que no repetiría. Pero excursiones que yo sí repetiría 1000 veces, muchas que he hecho después. La del Camino Monfortiano, esa es una excursión espectacular y la he hecho varias veces, tanto bajando como subiendo, saliendo a Villavicencio o saliendo a Restrepo. Si no lo han hecho nunca, el Camino Real de Honda, es decir, el antiguo camino que seguían los virreyes y todas las personas que entraban y salían de Bogotá. Es el camino que arranca... Que pasa por Guaduas. Exactamente. Y además es una caminada, sería muy civilizado. ¿A qué me refiero con eso? Que uno duerme una noche en Honda, en un hotel, duerme una noche en Guaduas, en un hotel,
y duerme una noche en Villeta, en un hotel, pero está uno recorriendo el camino real y es un camino absolutamente precioso. Esa es una excursión que para mí es un imperdible. Llega uno a Albán más o menos como a las 2 o 3 de la tarde del último día. Son jornadas de 7, 8 horas. Es duro porque hace mucho calor. La jornada de Onda Aguadas es muy fuerte. Y la otra que para mí dos excursiones que para mí son repetibles siempre, está la Cueva de los Guácharos. Eso es en el departamento del Huila. Y un sitio al que realmente muy pocos colombianos han ido y porque es muy dura, que es la Serranía de los Coconucos, que eso queda detrás del volcán de Puracé. Es una cadena volcánica de 14 picos que es absolutamente maravillosa. Es como estar en otro mundo, es como acampar en Marte, es una cosa increíble realmente. Sí, de acuerdo con los Guácharos. Yo no sé si el colegio ha ido a los Guácharos, pero la experiencia de la cueva, ¿sí ha estado? Sí, sí Bueno, está. la experiencia de las cuevas de los Guácharos es alucinante. Es decir, definitivamente ese puede ser uno de los destinos top en Colombia para diseñar excursión, digamos, en mi opinión. Excursiones imperdibles, indudablemente cualquier región del Chocó, sea desde Gorgona, podría mencionar yo desde la experiencia de Gorgona, pues, aunque eso creo que ya es Cauca, pero todo lo que es el Chocó biogeográfico es imperdible, ya sea por Vallasolano. No sé si el colegio, creo que no, ha hecho la expedición del Tapón del Darién, una expedición que se puede hacer, que es espectacular, empezando uno en Río Sucio y arrancando por el Atrato. Baja uno por Río Sucio, el Atrato, y el Atrato entra uno al Tapón del Darién y hace el cruce hasta las cascadas del Tilupo, y puede uno salir a un guía en el Golfo de Urabá. Por ejemplo, esa experiencia puede ser una experiencia espectacular. Sí. El tema vuelve y juega, puede ser orden público, sí. Nosotros, tal vez para expediciones que estuvimos allá personales, nos encontramos a los muchachos, pero en general yo pienso que el Chocó, toda la parte de Chocó biogeográfico, y la de La Guajira, que ahorita Quintero está mencionando ahí, que por qué se habrá dejado de hacer la excursión de La Guajira. Hombre, esa excursión, yo sería uno de los abanderados para volver a institucionalizar esa excursión en el colegio. El tema ya no se puede mezclar el alcohol con los vehículos, porque esa es una cosa que era mortal, que ahí nos acompañó la Virgen a todos los que fuimos allá, ustedes lo saben, a todos, porque pues eso era una locura, licor, guaro, ron, el ron caña que había allá en La Guajira, en el Cabo de la Vela, con todos esos jeeps echando piques y carreras por las dunas, y uy, ¿no? Esa vaina, mejor dicho, la Virgen estuvo con nosotros. Dos excursiones que fueron inolvidables, esas dos, Chocó, o lo que tenga que ver con, digamos, con Gorgona en el caso de nosotros, y La Guajira, indudablemente, y las que dice Gul también son increíbles. Y hay muchas que yo creo que también vale la pena mencionar, porque veo que aquí hacen mención, por ejemplo, Pablo Andrade menciona la de Mongo Ayopal, otra que Rafael González de Atrato a Sapsurro. La de Mongo Ayopal, lo que pasa es que ya no existe como se hizo en su momento. No existe porque hoy en día es una carretera. Entonces, eso también muchos de los sitios a los que ha ido el colegio, y entre más antiguos son esas excursiones, básicamente son entornos en los que ha cambiado mucho la lógica, que ya no se puede hacer la misma excursión, sería más como una excursión de carro. Eso en particular con lo de Mongo Ayopal, la de Atratos Absurros sí es una excursión que podría seguirse haciendo hasta donde... Espectacular. Sí. Es muy bonita, sí. Sí, y creo que no es tan, y ya haciendo Atratos Absurros de pronto no es tan delicada. Es que nosotros tal vez nos metimos mucho hacia la cabaña del Pelle y unas zonas donde hay tráfico de armas, que es complicado. El tapón del Darién es delicado, pero si uno la hiciera a nivel conservador, de pronto no exponiéndose tanto hacia Panamá, podría funcionar. Ahí Diego Rodríguez está hablando del chirrinche, claro, el chirrinche que nos tomábamos en La Guajira, ¿se acuerdan? Cuando ya no había ron. El que no quedó ciego fue de milagro. Sí. Uy, sí, qué locura eso, el chirrinche. Es una locura eso. También hay una cosa que es, digamos, muchas de estas excursiones, y yo me imagino que el polaco comparte lo que yo voy a decir,
Una cosa es llevar un grupo de personas, cuando uno va responsable de un grupo de personas, y otra cosa es ir uno con un grupo de amigos, donde sabe que cada quien está tomando el riesgo por sí mismo. Y hay una diferencia muy grande en ese punto. Entonces, muchos de los sitios de los que estamos hablando no necesariamente son sitios a los que yo llevaría un grupo del cual yo soy responsable. Yo iría con amigos, ¿sí? Y yo creo que hay una diferencia muy importante de tener eso en cuenta. Y hay caminatas que uno sabe o salidas que uno sabe que a un amigo de uno le puede decir, no, esta salida no es para usted, no la aguanta, ¿sí? Porque lo conoce. Cosa que no es tan fácil decirle a los estudiantes, pues, que no vayan, pues no, es algo que se está haciendo para el colegio. Entonces, pues, tiene que ser algo pensado para que todos puedan ir. Son condiciones de riesgo muy distintas las que uno puede enfrentar con esos dos tipos de grupos. Algo interesante que está mencionando Vaquero acá, dice, la de Ciudad Perdida y la del Chocó son buenísimas, pero pues no son unas que uno pueda volver a hacer después. Pues a Vaquero le contamos que estamos organizando un grupo de exalumnos, una excursión al Chocó, precisamente por Nuquí. Vamos a estar en un programa que estamos organizando para octubre. Entonces, pues ahí se puede contactar con Alejo y miramos. Sí, la de Ciudad Perdida, a nivel de la asociación, la de Ciudad Perdida la hemos propuesto. Desafortunadamente, hoy por hoy, digamos, ya en nosotros que estamos, yo que acabo de llegar al 5.º piso, y para la gente que está más o menos de nuestra generación, Ciudad Perdida sigue teniendo algo complicado, y es tema de comunicaciones sigue siendo complicado en Ciudad Perdida. Hay que tener un teléfono satelital, porque si nosotros ya a estas edades nos sucede algo en el trayecto, el tema de la mula ya es delicado, porque las mulas, pues los no caminos y las todas partes siguen siendo muy complicadas. Entonces, la comunicación y una situación que se nos presente allá se puede volver muy compleja. Estoy hablando ya a los años en los que estamos. Entonces, si uno está a cargo de una excursión con gente, puede ser una responsabilidad complicada, y es uno de los casos de los que habla Gul. Pero Chocó, indudablemente Chocó es una muy buena posibilidad, y es un hecho que va a haber excursión al Chocó para exalumnos, y todos los exalumnos están invitados a esa excursión del Gimnasio Moderno, que va a realizarse, creo que estamos hablando del puente de octubre, y pueden contactarse con la asociación. Sí, el puente que hay allá, época de ballenas además, y va a tener buceo y la cosa y todo. Aquí hablan de otras excursiones como subir al Nevado del Tolima, pues básicamente eso es una excursión también que hace muchos años se hacía más por el lado de Ibagué. Hoy en día esos caminos por el lado de Ibagué están oficialmente cerrados. Subir por Latas y por Termales, eso está, hasta donde yo sé, oficialmente cerrado. Entonces toca subir por Cocora, es una subida por otro lado. Y hablan también por aquí de una que era por Arcabuco, Villalba, subiendo a Iguaque. Me imagino que muy probablemente esa excursión se dejó de hacer entre otras razones, porque pues antes de que declararan el parque de Iguaque, esto era tierra por la que podía pasar cualquier persona, y en el momento en que el parque fue delimitado, muy probablemente parte del camino quedó, no el que sube hoy en día a Iguaque, sino el camino que venía por el filo no puede pasar por el parque. Hay ciertas zonas del parque que son intangibles, que en principio no debe uno pasar. Completo. Ahí voy a reforzar lo que dice Gul. La realidad es que el parque, eso es una reserva, un santuario de fauna y flora. Realmente no es un parque nacional Iguaque. Solo tiene un camino habilitado para visitantes, que es el camino que sube por el lado de Villa de Leyva, y está el ingreso oficial del parque. De Arcabuco atrás no se puede cruzar, no está permitido, eso lo tienen completamente restringido, entre otras porque había visto, les cuento anecdóticamente, eso lo supe yo hace tal vez 1 año y medio, 2 años, habían tenido avistamiento de oso de anteojos en Iguaque. Sí. Entonces, Iguaque es muy pequeño para sostener una población de oso de anteojos. Entonces estaban intentando que no hubiera presencia humana por ninguna parte, excepto por la parte que está habilitada para llegar a las lagunas, pero por detrás, en algunos momentos yo hice esas rutas, y es exigente, es una travesía exigente, pero es una belleza. Y veo también... Adelante. Perdón, había una pregunta que si
Andrés Vaquero habla de que ya no se puede hacer la de Ciudad Perdida, ¿es por el estado físico o es porque no ha encontrado la oportunidad de hacerlo? Porque esa es una salida que se ofrece, muchos operadores la ofrecen muy fácilmente, se puede hacer en cualquier momento del año, casi que yendo, y la puedes coger de distintos niveles. Y preguntan de la comida, que si la comida ha mejorado. Yo creo que lo que ha mejorado son los estándares de uno. Entonces, hoy en día la pasta con arroz o la pasta con atún sería muy incomible, pero eso yo creo que es otra historia. No, pero sin duda los equipos de camping han mejorado muchísimo y eso hace mucho más amables las salidas. Yo me acuerdo que uno de los aportes de mi familia era básicamente la olla de las excursiones de mi curso, era la de mi casa, era la olla del ajiaco. Y ya como después de 2 o 3 excursiones, la pobre olla del ajiaco estaba en tan mal estado que de la plata que sobró de la excursión, tocó comprar una olla nueva para mi casa. Y entonces se quedó la olla maltrecha como la olla de las excursiones. Y por ahí sigue andando por ahí la olla. Increíble. Increíble las anécdotas que hay con eso de la comida, porque es que sí comíamos muy mal, oiga, qué cosa tan horrible. Sí. Yo me acuerdo el salchichón, comer en esa excursión. El cervecero. De Mongua a Yopal, lo único que comimos era salchichón y cerveza. Eso era lo que había de comida. Y era bastante aburrido. Sí. Pues quisiera comentarlas. Esta fue la promoción del polaco, pues la promoción de ustedes dos, que ustedes se graduaron el mismo año, pero el curso del polaco, que estuvieron en el Amazonas en 1988 y en 1989 volvieron ellos mismos como exalumnos, obviamente ya mucho más barrigones, calvos, y la primera foto del lado izquierdo ustedes pueden ver a Capax manejando la barca, y volvieron a encontrarse con Capax en Leticia. 30 años después son los mismos, prácticamente los mismos que ven en la foto del lado izquierdo al lado derecho. De verdad es algo inolvidable volver a recordar esas excursiones. Con mi promoción lo hicimos desde el año pasado hicimos 100 kilómetros de kayak por el río Magdalena desde Natagaima a Girardot, ¿cierto, polaco? Natagaima a Girardot, sí, 100 kilómetros, así es. Eso fue una experiencia inolvidable y seguiremos haciéndola todos los años, y eso es parte de la invitación que tenemos acá de seguir eso con todas las promociones. No necesariamente nosotros somos exalumnos, no importa que seamos de una promoción u otra, bienvenidos todos. A través de la asociación queremos organizar eso a largo plazo, lo mismo que las salidas de un día también. No todo el mundo puede por tiempo, por estado de salud, hacer una excursión larga, entonces también estaremos planeando eso. Entonces los interesados no duden en contactarnos a través de la asociación, y si tienen propuestas de sitios también bienvenidos. Y aquí pues que veo en los comentarios hay un par de personas que comentan que sería muy bonito o que tienen hijos, y yo creo que una forma de que los hijos, pues por lo que interpreto de los comentarios, como que a los hijos como que no les llama la atención el plan del excursionismo, pero empezar a llevarlos a caminatas de un día. Con Alejandro hemos estado en caminatas donde hay niños chiquitos y que van felices, claro, se quejan y todo, pero al final pasan delicioso en una caminata de estas, y poco a poco al hacer uno una caminata o después otra, empieza uno a llevarlos a planes más guerreros, por llamarlo así. Y uno le va descubriendo el gusto. Yo he visto muchos niños en los grupos con los que salgo, cuando salen con niños, que los niños al principio no les gusta, pero luego de 4 o 5 excursiones les encanta. Sí, reforzando lo que dice Alejo, es algo muy importante el tema de esa experiencia de haber vuelto a ver a Capax. Eso fue increíble, realmente fue increíble la experiencia que tuvimos. Y en la foto anterior se veía Miguel Andrade ya en una clínica de canoas, que es una experiencia que a mí me encanta hacer allá en el Amazonas, que es aprender aprender a remar una canoa indígena, pero hacer el rescate de la canoa, es decir, en el agua sin pisar,
coger la canoa, la canoa está hundida, sacarle el agua a la canoa y después, sin voltearse, subirse en la canoa sin voltearse. Eso es una técnica indígena espectacular y ahí Miguel estaba celebrando que lo había logrado. Eso fue muy chévere. Ya después, unos años ya llegando ya al quinto piso, pues no es tan fácil uno hacer esa maniobra para subirse en una canoa indígena, que es uno de los artefactos más inestables que hay. Pero es una super experiencia la parte de Amazonas. Y ahí vemos la Guajira del 89, cuando fuimos nosotros, ahí está don Guillermo, ahí está Uribe, veo a Uribe, a Chávez, a Borges, ando yo en muletas después del accidente en bicicross, está Góngora, Fernando está Álvarez, Hernandito Álvarez, Pombo, Sarmiento y Pombo ahí atrás. y Cabrera. Y sí, ahí se ve Cabrera también. Y don Guillermo, bueno, que fue nuestro acompañante en esa excursión y nos decía: ¡Joven, estúpido! No tome licor en el carro, majadero, bellaco. Y ahí están. Esta es una excursión del Chocó que acabamos de hacer de exalumnos también. Ahí está Burgos, Reyes, Pablo Canal, Uzcategui, Dager, Bayón, Páez, Andrade, buceando. Esta es la del lado izquierdo, es en el Chocó, que es la que vamos a hacer ahorita otra vez con la generación del 88, la mayoría, y con todos los que están bienvenidos. Y la de la derecha es una que hicimos en Tintipán, también exalumnos, en el Golfo de Morrosquillo, en un buceo que estábamos haciendo, unas inmersiones que estábamos haciendo allá. Así es que Miguel está súper flaco, dice Uzcategui. Es que Miguel dice que era el segundo más flaco de la excursión, como un palón. Y esta es la que les hablábamos de kayak, sale Knudsen ahí, en esta excursión de kayak por el Magdalena, excursión inolvidable, Alejo, iniciativa suya, sí. Felicitaciones, realmente alucinante fue ese programa que hicimos, de primera. Y seguirá haciendo. Así es, aquí estamos viendo otra en el Quindío con el combo del 89, ahí estamos en Maraveles. Bueno, ahora, pues ya cambiando un poco de tema, ya con la propuesta de hacer excursiones, ¿qué sitios podríamos estar yendo? Entonces, quisiéramos hablar de las 5 regiones del país rápidamente, que ya llevamos hora y cuarto, y veo que todavía hay gente conectada. Rápidamente, de pronto hablar de las 5 regiones del país, de zonas geográficas del país, donde podríamos estar yendo a excursiones. Entonces, arrancaríamos con el Caribe. ¿Quién quiere arrancar acá hablando de Santa Marta y de Ciudad Perdida? ¿Qué podríamos estar haciendo? Háblate, Gol. Pues ahí, ¿no? Básicamente, pues, ya vieron a ustedes que Ciudad Perdida estuvo como una de las excursiones memorables en el chat, y pues volver es maravilloso, y realmente no es tan difícil hacerlo, y en el sentido de que para muchos de ustedes probablemente las condiciones eran mucho más básicas y más rústicas. Hoy en día uno encuentra una cantidad de albergues por el camino, donde uno puede dormir en hamaca o en colchón. Siempre es más recomendable dormir en hamaca. En esos colchones uno no sabe cuánta gente se ha acostado, sudado, etcétera, etcétera. La hamaca por lo menos la pueden lavar, el colchón no. Y es cuestión de subir. En distancia no es una caminata tan larga entre Machete Pelado, que es donde lo deja uno el jeep, hasta Ciudad Perdida como tal. La distancia son 25 kilómetros. Sí, claro, hay mucho desnivel, pero es algo que se puede hacer de manera relativamente manejable en un par de días. Por circunstancias ajenas, nos tocó una vez hacer la bajada toda en un día, y es factible también. Echarse uno los 25 kilómetros en un día es factible. Entonces, pues es un sitio precioso. Hay un albergue puro en la parte de abajo. Incluso podría uno tratar de ver si alguien en el colegio tiene contactos con el ICANN. El ICANN es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que tienen un campamento arriba, y entonces podría uno tener una experiencia muy distinta a la que tiene la gente que va de turismo, porque es realmente quedarse en Ciudad Perdida, que los primeros que fueron sí se pudieron quedar en Ciudad Perdida, pero hoy en día eso no es posible. Y hay muchas cosas para hacer en Santa Marta. El centro histórico de Santa Marta lo han venido recuperando mucho. Claro, no es tan
llamativo como el de Cartagena, pero también tiene una arquitectura colonial bonita. Sería posible también para los que bucean, hacer buceo en Taganga o ir hasta Pueblito, sería otra opción menos intensa para aquellos que no quieran meterse los 25 kilómetros. Entonces son como ideas que surgen. Hay también la opción de ir a un sitio en el Golfo de Morrosquillo que habíamos hablado con el polaco, que es una reserva que se llama Sanguaré, que es un sitio muy bonito, una islita en el Golfo de Morrosquillo que es precioso. No sé, polaco, si quiera decir algo más o pasamos Sí. al siguiente. No, no, de acuerdo. Yo tendría un poquito de prudencia. El tema de Ciudad Perdida sigue siendo, la conectividad es complicada en la sierra, en caso de que se presente cualquier situación, pero pues lo miraríamos y tendríamos que tener condición física. Todas las personas que van tienen que tener buena condición física. eh, lo miramos, lo miramos, lo miramos. Ahí son 5 días, ¿no? Yo no creo que la gente lo haga en menos días, hay que hacerlo con Sí, calma. hay que hacerlo con Y calma para disfrutarlo. esto es pues Providencia, Río Sinú. Esta es una foto que tomé yo en la desembocadura del Sinú, al lado de la bahía de Cispatá. Es una región muy bonita, muy cerca del Golfo Morrosquillo. Esa propuesta que dice usted es muy buena, Gul, quedándonos en Sanguaré. Es independiente. La propuesta de Sierra Nevada de Santa Marta y Santa Marta es independiente a esto, Sí, porque esto ya es al sur de Cartagena, esto ya es otro lado. es lejos. Mm. Está la propuesta de Providencia, donde nació la compañía de Bluefields. Nosotros nacimos ahí en Providencia, con el grupo del 88. Esta es la propuesta para este año. Vamos a ver si la logramos finalmente hacer para Providencia, y está abierta para las personas que quieran, en un grupo con la Asociación de Exalumnos también. Providencia pues es una locura, realmente no sé si la conocen, pero de verdad culturalmente riquísima, y tiene toda una experiencia de outdoors espectacular allá. ¿Qué más hay por ahí? Zona Pacífica, Lo que que se hablábamos llama. del Chocó. Gorgona, donde yo volvería una y otra vez. Eso es un lugar maravilloso. Increíble, increíble Gorgona. Ojalá que ese podría ser uno de los destinos también dentro del portafolio que los exalumnos quieran votar y decir, bueno, vámonos para Gorgona. Los buceos, ahí vemos un tiburón ballena. Una de las fotos estos son buceos de profundidad. El Pacífico en general son buceos de profundidad, pero pues los animales que se ven son increíbles. No es un buceo como el del Caribe multicolor de arrecife, sino acá pues la corriente de Humboldt trae una cantidad de plancton impresionante que hace que el mar sea más oscuro, Y pero más frío. y más frío, y mucha termoclina, muchas corrientes frías, pero hace que sea un buceo de animales impresionantes. Entonces, cuando uno ve animales en el Pacífico, si los logra ver por la densidad digamos, por la falta de visibilidad, si los logra ver, ve animales de este tamaño. Esta es, digamos, una de las fotos, y la experiencia cultural del Chocó es alucinante. Y la comida, pues ni se diga. En Chocó comemos bien porque comemos bien. Sí. Otra foto. Es una mantarraya, Una supongo. mantarraya. Esto es una manta que la pescamos ahí en la cámara con un buceo de profundidad. Este es un buceo bien profundo, estamos por ahí a 140 pies, por eso está tan oscuro ya. Se alcanzan a ver estas con su rémora, no sé si se alcanzan a ver una rémora ahí encima. En el lomo tiene como una rayita blanca, eso es una rémora. No, esa es la parte de La de adelante, no, atrás, la de atrás, atrás. atrás. Ah, Están eso. siempre sobre las aletas caudales. Esa es una rémora. Se les pegan por debajo y por encima. Se alimentan ahí igual que a los tiburones. Son parásitas las rémoras. Así es, un parasitismo ahí comensalista, chévere. Bueno, experiencia del Cocuy, con los del Moderno que fuimos en 2004 a escalar el Pan de Azúcar, Parque Los Nevados. Bueno, ahí hay foticos para que nos recreemos y nos botemos ideas de qué queremos hacer. Pero yo creo que una cosa que sí es muy importante es lo que dijo el polaco de la condición física. Aquellos que quieran retomar las excursiones, la diferencia entre disfrutarla y sufrirla está mucho en la condición física de los participantes. Si uno no está en buenas condiciones, es muy probable que no vaya a pasar bueno. Entonces, pues, que tengan, los que quieran regresar, que tengan eso en mente.
sobre todo en las que son que requieren de alta mucho, montaña. Sí, de alta montaña, o de mucho desnivel como Ciudad Perdida, o de condiciones extremas, pensarlo. Pues los Así es. paseos de día, los paseos, las caminatas de día serían una opción para esa gente. Para arrancar, sí. De acuerdo. Eso, la foto de la izquierda es una de esas caminatas de un día que se puede hacer, que es a las Cuchillas de Boca Grande, aquí en Sumapaz. Eso es un sitio que está en las goteras, hace parte todavía del distrito capital. Y es una de las lagunitas, esto es una reserva del acueducto también. Lo que está a la derecha es el páramo, los frailejones, eso, y al fondo se ve el volcán Cumbal. Eso es absolutamente espectacular, el Chiles y el Cumbal. En este momento, desafortunadamente, el orden público otra vez se ha vuelto complicado en esa zona, pero hay que tenerlo en el radar de todas maneras. Siguiente, Alejandro. La foto de la izquierda se ve lo que les decía de la Serranía de los Coconucos, que es un lugar realmente muy extraño, una cadena volcánica de 14 picos, y en el fondo, si ven entre las dos pendientes, se alcanza a ver el Nevado del Huila. Entonces, el paisaje es absolutamente magnífico, y es un sitio muy bonito. Subiendo desde Puracé, es un día hasta el campamento, y después tiene uno que estar allá arriba un par de días para poder aprovechar el paisaje. Es una zona como la que mencionaba el polaco de Pisba, con un clima muy complicado, entonces pues tocaría buscar el momento para poder hacerlo y que estuviera relativamente bueno el clima. No puedo decir que esté soleado, por eso digo relativamente bueno, menos lluvioso. Sí, hay algo digno de mencionar, el Nevado del Huila. Para mi gusto, el nevado más lindo del país, un nevado que tiene todavía mucha nieve, uno de los glaciares más grandes que tiene el país también. Si en algún momento se consolidara toda esta experiencia que estamos haciendo con exalumnos y hubiera un grupo de exalumnos que sean montañistas, porque es un nevado muy técnico, es un nevado es el más complicado del país, digamos el más técnico del país, el segundo más alto. Podríamos organizar una expedición en el futuro allá. Habría que mirar el tema de orden público porque también es delicado, ha tenido altibajos, pero podemos hacer la experiencia del Nevado del Huila, ya sea entrando por Cauca o entrando por el Huila, precisamente por La Plata. Por La Sí. Plata, Belalcázar, tierra adentro, Sí. y uno asciende. Y la experiencia que yo he tenido en el Huila han sido experiencias increíbles. Es un gran nevado, pero pues para un grupo de montañistas que quieran medírsele, pues podríamos organizarlo. Hablan también aquí en el pregunta, chat de las caminatas por el Parque de los Nevados. Sí, los parques de los Nevados es una experiencia magnífica, ir al Tolima, al Huila, al Paramillo del Quindío. Hay parte del Parque de los Nevados que por la actividad del volcán del Nevado del Ruiz no se puede recorrer. Entonces, hay partes cerca, por ejemplo, al Nevado del Ruiz como tal, o el camino que comunica Nevado del Ruiz con Nevado del Tolima. Son caminos que oficialmente están cerrados. Otra cosa es que los usen los montañistas, pero nuevamente ahí está la diferencia entre ir con un grupo de amigos y un grupo organizado, ¿sí? Que esos son niveles de riesgo que son muy distintos. Así una es. pregunta, ¿se puede hacer cumbre en la Sierra Nevada de Santa Marta? No, No, yo recientemente acabo de tener un contacto con comunidades aruacas por unos talleres que estamos haciendo con algunas compañías y yo tengo una cercanía grande a uno de los mamos aruacos importantes, y yo he tratado de varias formas a ver si logramos un grupito de 4 o 5 personas con un permiso especial y ahí va eso, pero está desde el año 86, si no me equivoco, está restringido para los hermanitos menores que somos nosotros, para los aruacos. Nosotros somos los hermanitos menores para las comunidades en general de la sierra. Entonces, eso es una zona sagrada y no se permite. Eventualmente ha habido uno que otro acceso muy puntual por manejo de gente que tiene vínculo muy estrecho con las comunidades, pero no es comercial y no es posible subir, está cerrado. Y el Cocuy, les quiero decir también que en este momento desafortunadamente está cerrado también por las comunidades de los rutas o cerraron las 4 rutas también? Todas las rutas están cerradas en el Cocuy. La Sierra Nevada está cerrada, no se puede subir ni siquiera al Ritacuba Blanco. Y acuérdese, Alejandro, que es que hubo problemas con el ELN hace relativamente poco en el Cocuy. Entonces mataron a un guardaparque. Entonces
creo que reabrieron, pero en unas condiciones tremendamente limitadas. Es decir, no se puede tocar la nieve. Ese es el convenio o el acuerdo con las comunidades indígenas. Yo estuve hace 2 años y afortunadamente me nevó para poder tocar la nieve, porque en efecto no puede llegar uno a la nieve, pero subiendo nevó, entonces toqué nieve. Sí. Aquí dicen que el Parque de los Nevados se puede subir con guía, de acuerdo. En este momento eso ya lo politizaron completamente y los accesos de, como decía Google, están ya solo por Valle de Cocora y por Manizales, y toca contratar guías que ya son certificados. Eso se ha formalizado mucho. Se ha perdido un poquito el swing del parque, pero ya digamos que está mucho más organizado a nivel de seguridad. Entonces el Parque de los Nevados creo que es una opción buena si queremos hacer montaña, alta montaña. Es la más doméstica que hay, es sencillito llegar al Parque de los Nevados y hacer una visita de trekking, ya sea La Olleta o el Nevado del Ruiz. Creo que tiene una restricción por lo que ahorita continúa en actividad, pero eventualmente uno puede hacer el Santa Isabel, que ya desafortunadamente ya perdió casi todo el glaciar. Sí, sí. Bueno, seguimos con Adelante. Quindío. Sigamos, sí, Quindío es una excursión muy doméstica, un programa muy, muy sencillito. Ahí podríamos, esto es por Quimbaya, sobre el río La Vieja. Ahí uno puede hacer unas actividades a caballo y hay unas áreas de bosque todavía, los últimos relictos de bosque que queda en la hacienda Locaso. Ya es muy poco lo que queda en el Quindío. Está también la opción de Maraveles, que ya no tiene montaña, ya el bosque no existe en Maraveles, pero podríamos hacer una experiencia también en el Quindío muy bonita. Orinoquía, Mavecure. Mavecure, espectacular. Sí, es un sitio maravilloso. Sí. Creo que eso ahí, las fotos hablan por sí mismas. Yo creo que esa experiencia y los que les gusta la pesca, pues ni se diga. Está el río Atabapo, es la estrella fluvial. Está el Atabapo, el Inírida, ahí está el Orinoco. Bueno, hay varios ríos que podemos visitar en ese sitio, y pues los tepuis que pertenecen al escudo guyanés, todos esos son puros afloramientos rocosos del escudo guyanés, y eso puede ser una experiencia muy, muy especial. Mavecure, es un vuelo largo, un vuelo de 2 horas hasta allá en jet, pero digamos que está todo dado para hacer y está totalmente seguro. Esa zona, esa región está segura. Que ese es para el próximo año para nuestra promoción, ¿no? Así es. Río Meta. Bueno, experiencias en kayak, que seguramente las plantearemos. Esa del Casanare a la derecha, que ya la habíamos visto al principio de esa foto, fue la experiencia que estuvimos con los pelados del Moderno en 2008, si no me equivoco, con Juan Sebastián Hoyos, estuvo de profesor del colegio, y cruzamos desde el Boral hasta Orocue, a caballo, 4 o 5 días, durmiendo en canéis de todas las fincas de gente conocida. Ahí está el Ato San Pablo, que era de un exalumno del Moderno, ya murió. Adolfo, se me olvida, escapa el apellido ahorita. Y podemos pasar por la finca de San Pablo, es un hato de 45.000 hectáreas. Y bueno, toda la experiencia a caballo que podríamos hacer también por Casanare. Sigue estando seguro. Esta foto es increíble, la de Google, la del río Orinoco. Una belleza, wow, divina. Sí, eso es un atardecer alguna vez que fuimos a Cerros de Mavecure y navegamos por el río Orinoco después hasta el Parque Tupar. Entonces es uno de los atardeceres que nos tocó. Y la foto de la derecha es en los Cerros de Mavecure, como son rocas, pues básicamente cuando llueve toda el agua escurre de manera muy rápida y el espectáculo es absolutamente hermoso, ver esos ríos absolutamente blancos, como la roca ha sido calentada durante el día por el sol, entonces el agua se calienta, entonces uno si va a bañarse en esos ríos, lo que son ríos de agua caliente, ¿sí? Es como meterse en un jacuzzi, pero un jacuzzi es una cosa espectacular. Ayuskategui, me acordó el nombre, es Adolfo Reyes, ese era el dueño del Hato San Pablo. Y ahí están los hijos, pues que todavía uno tiene contacto con ellos y podemos llegarles a ellos. Yo soy cercano ahí a los Reyes, entonces podemos llegar al Hato San Pablo. Eso sería en kayak por el Crabo Sur. Puede uno hacer tanto la expedición a caballo como la expedición por el Crabo Sur, y es un descenso en kayak muy sencillo. El Crabo Sur es un río muy tranquilo, no tiene problema, tiene unos playones muy lindos y la fauna es espectacular. Volviendo, qué pena, a la anterior diapositiva.
para Casanare. Bueno, Entonces qué cosa tan linda. hay toda clase de animales. Nuevamente, uno va aprendiendo a verlos y a descubrirlos. Entonces eso es algo que por lo menos a mí me enseñaron las excursiones, que es a observar con mucho cuidado. Entonces, la Pava de Honda, eso es al lado de San José del Guaviare, en un sitio que se llama Playa Guío, y al Orinoco, en el Cerro Pavoni, eso ya es en el lado venezolano, eso es cerquita, relativamente cerca al río Vita, un poquito al sur de Puerto Carreño, en una expedición de kayak que estuve haciendo ahorita a principio de año, ¿sí? Entonces, pues es muy... si lo que busca uno es paisaje, lo que hay son oportunidades de ver lugares hermosos. Amazonía. Esa es como la transición entre Amazonía y Orinoquía. Eso es lo que llaman el mini Chiribiquete, son los pictogramas de Cerro Azul. Eso está muy cerca a San José del Guaviare, donde hay unas formaciones rocosas increíbles como lo que se ve a la derecha, pero en esa foto de los pictogramas ha habido excavaciones arqueológicas en la base y han encontrado que hay restos que tienen más de 12.000 o 13.000 años. Es decir, estamos hablando de un sitio con una ocupación larguísima, ¿sí? Y claro, no es que todos esos pictogramas hayan sido hechos de manera simultánea, sino lo que ha sucedido es que se han ido pintando unos en unos momentos y otros en otros. Y en la parte de abajo, no sé si alcanzan a ver que se ve una franja más oscura, pues es donde ya toda la pintura, los dibujos que había como tal se han ido perdiendo en el sentido de que han pintado encima unos de otros y entonces ya las figuras son irreconocibles. A la siguiente, Alejandro. Los grafiteros de la época. Eso sí, no lo quería poner de esa manera. Esto de la izquierda es lo que se llama la ciudad de piedra. También estos son afloramientos, es decir, la roca expuesta del escudo guayanés. Y es un sitio absolutamente increíble. Ahí estamos hablando de que esas como estoraques de piedra pueden tener unos 3 metros de alto. Entre el nivel del piso y el nivel más alto pueden tener unos 3 metros y medio, más o menos. Y es fácilmente visitable ahí, ese sitio no tiene ningún problema de orden público, cerca a San José, porque eso es muy cerca a San José. Ahí está también la Puerta de Orión, ¿no, Gul? Ahí está la Puerta de Orión, sí, correcto. Sí. Y pues paisajes del Amazonas, el polaco tiene mucha más experiencia que yo en eso. Bueno, esa foto que está ahí, eso sí es un regalito ahí del área peruana, eso es frontera entre Perú y Brasil. Estamos ya un poquito lejos de Colombia, pero es una de las regiones en que el Amazonas es más bonito, pues digamos la Amazonía biogeográfica, se ven los playones, es el río Yavarí, en una zona que se llama Palmarí. Tenía esa fotico que tiene buena luz, entonces pues se las puse, pero pues la experiencia de Amazonas también es increíble, es decir, eso, ya hicimos una excursión con exalumnos al Amazonas en 2017, 2018, y bueno, qué bueno poder volver. Y aquí preguntan que si tenemos que llevar tapabocas, todavía no sabemos, la verdad. No sabemos cómo vayan a ser las condiciones, pero probablemente tiene que llevar uno para el transporte de un lugar a otro. Es muy probable que si vamos en avión a cualquier sitio, la norma parece ser que de aquí en adelante cualquier vuelo va a tener que ser con tapabocas. Hasta que haya vacuna, que eso no va a ser en menos de año y medio, yo creo. De acuerdo. Sí, bueno, excelente. No siendo más, pues no creo que haya más preguntas. Aquí ya puedo leer. Llevamos hora y 20, tenemos 32 personas conectadas, dice Milena. No, pues creo que es un tema que dejamos sobre la mesa. Seguimos esperando recomendaciones, gente que se quiera nominar para las futuras excursiones, bienvenidos. Vamos a tener un nuevo conversatorio con Fernando Gaona, como decía Gul, él es un exalumno graduado del 76, él tiene una empresa de caminantes, de caminatas de un día, y vamos a tocar ese tema también, y seguiremos hablando de esto hasta que se nos vuelva una institución entre los exalumnos, seguir conociendo Colombia y
y cuando se nos acabe Colombia iremos a Perú, Bolivia y quién sabe dónde más. Ahí le voy a responder a Moscoso. ¿Qué hubo, Moscoso? Vea, hablando en la primera etapa de la reunión, estamos organizando para el mes de octubre exalumnos del 88, pero bienvenidos exalumnos de cualquier año. Vamos a viajar a Nuquí a hacer la experiencia de las ballenas y una excursión muy gimnasiana, pero pues un poco más confortable, con el confort que nos merecemos ya después de haber luchado tantos años. Entonces, bienvenido, contáctese con la Asociación de Exalumnos y con Alejo Albán para que se pegue al parche que vamos a hacer. Ya estamos como 15 o 16, vamos como de 4 generaciones, de 4 años distintos, vamos en esa excursión. Van a ser 5 o 6 días con tema de buceo, va a haber surfing y vamos a quedarnos en la zona de Nuquí, en el Golfo de Tribugá. ¿Okay? Entonces, pues, estas excursiones normalmente las tratamos de organizar en un puente, de tal forma que los que trabajamos pues no faltemos tanto al trabajo. Entonces salimos normalmente un jueves por la noche, para estar volviendo un martes más o menos. Sí, esa es de un viernes a un martes, esta excursión. Creo que es como el 13 o algo así. Es el único puente que hay en octubre. ¿Ok? Bueno, pues un gusto. Gusto, Gul. Un gusto, Polaco. Muy buen partner. Lo mismo digo, usted lo hace más por business, yo por pleasure, pero eso es una cosa distinta. No, yo ya me retiré de esto, yo también ya lo hago yo ya estoy retirado del business. Realmente esto lo hacemos es más por cariño. Bueno. Gracias por la invitación, Alejandro, y a la asociación, muy amables. A ustedes mil gracias por venir y seguramente lo estaremos molestando para volver. Bueno, suerte. Bueno, mucha suerte. Rico verlos. Hasta luego. Que estén bien. Chao. Suerte. Hasta luego.